Tertulia V lo hacemos en este segundo tramo con Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Don Manuel buenas Lago, noches. muy buena noite. Buenas noches, Fernando. María Bastida, muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Anxo Bastos, muy buena noite. Muy buena noite. Manuel Rodríguez Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Vamos a plató informativos porque estábamos pendientes hoy de una subasta. Saben que hoy fue efectivamente la lotería de Navidad, pero media Galicia y probablemente media Asturias también están pendientes de esa subasta que en el fondo va a determinar si continúa abierta una fábrica importante para la comarca de Coruña, que es la fábrica de Alcoa. Así que, Uxía Rodríguez, cuéntanos cómo ha ido la jornada o cómo va de momento, porque la subasta no acabará hasta mañana. Fernanda, pues como decías, precisamente hoy, el día en el que Media España ha estado pendiente del sorteo del gordo de Navidad, en A Coruña y también en Avilés, lo más esperado es una lluvia de megavatios. Entre hoy y mañana se celebra la subasta que puede salvar más de 800 puestos de trabajo. Y es que Alcoa tiene claro que el 1 de enero sus factorías en las dos ciudades, la gallega y la asturiana, cerrarán sus puertas si no consiguen energía barata que les permita seguir siendo competitivos. Estos 2 días están en juego alrededor de 200 millones de euros en incentivos entre las industrias de gran consumo de energía. Alcoa se comprometió con los comités a pujar y parece ser que así lo está haciendo para conseguir los megavatios necesarios para no echar el cierre. Los trabajadores siguen saliendo a la calle a la espera del resultado. En estos 2 días, el 22 y el 23, que va a durar la subasta eléctrica, al final de la subasta se va a saber las intenciones reales de la empresa. Si el tema es la energía, nosotros no entendemos ese ERE de extinción. Por lo tanto, esperamos que tan pronto se sepa el resultado de la subasta, que creemos que será satisfactoria, si hay voluntad de las partes, se retire ese expediente. No solo los trabajadores le piden a Alcoa responsabilidad, el propio Pedro Puy, portavoz parlamentario del PPDG, ha invocado incluso a la Constitución. De feito, por exemplo, na nosa Constitución está moi concretado, moi limitada esa responsabilidade social das empresas e que ese tipo de decisións de non puxar e de autoexcluirse dun mercado como toda apunta que podería ocurrir, si é que ocurre, confiemos en que non ocurra, pues sería algo ciertamente lamentable. La tormenta que se despejará o que reventará entre hoy y mañana se desencadenó hace casi exactamente un mes. Entonces tuvo lugar la primera subasta en la que Alcoa salió perdiendo. La multinacional estadounidense no logró entonces energía barata para sus factorías de A Coruña y Avilés, aunque sí lo hizo para la de San Ciprián. Se quedó sin ningún bloque de esa energía subvencionada para esas dos plantas, teniendo en cuenta que la luz supone el 35% del gasto. En la fábrica coruñesa empezó a echar unas cuentas que aseguró no salían. Si producir una tonelada de aluminio en A Coruña este año cuesta 1.170 euros de media, en 2015 con esas condiciones serían 2.120. Con esos números la decisión fue rápida y contundente. Alcoa decidió envidar con el cierre de esas dos factorías en nuestro país. El gobierno quiso dejar claro que la culpa es de la empresa, aunque decidió poner en marcha esta repesca. En la fábrica de San Ciprián, la empresa a la que se ha referido bajó lo suficiente la subasta como para llevarse los bloques de 90 megavatios por los que estaba interesado. En cambio, en las fábricas de Avilés y de La Coruña no hicieron la puja conforme a ese mismo criterio. Habrá que preguntarle a la empresa por qué, pero en todo caso hay una segunda oportunidad. Ya sabemos qué es lo que ha pasado para que Alcoa tenga sobre la mesa esos 800 puestos de trabajo, pero para entender bien por qué hemos llegado hasta aquí tenemos que entender sobre todo un concepto, el de subasta de interrumpibilidad, y es que es ahí donde nace todo. El sistema de interrumpibilidad existe desde los años 80. El gobierno reparte una serie de megavatios con los que compensa a los grandes consumidores. Siderúrgicas, químicas, metalúrgicas o cementeras pagan un precio más bajo por la electricidad que consumen a cambio de recortar o interrumpir el proceso, en caso de picos de demanda. La cuestión es que desde el 2009, debido a la sobrecapacidad eléctrica y la crisis económica, no se registra en nuestro país ninguna demanda excesiva de electricidad y, por lo tanto, ningún parón energético. Así que el gobierno, para ahorrar, quiso recortar este tipo de bonificaciones. El sistema de interrumpibilidad se ha convertido en una especie de ingresos fijos anuales que recibían este tipo de empresas. El mecanismo le llegó a costar en el 2013 667 millones al Estado, en el 2014 550. Para el año 2015, en la subasta de enero se adjudicaron 2.000 megavatios por 353 millones. Entre hoy y mañana, en la segunda subasta, se venderán los 200 millones restantes.
A todo esto, para terminar, tenemos que sumarle un nuevo elemento, la paradoja de Galicia. Somos la tercera comunidad en volumen de generación y la segunda en saldo exportador. Galicia exporta entre el 30 y el 40% de lo que produce. ¿Qué tenemos a cambio? Pues nada, porque pagamos lo mismo que donde no se produce. El BNG insiste en que la solución pasa por una tarifa eléctrica gallega. Nós creemos que cunha tarifa eléctrica galega poderíamos ter unha tarifa tanto para as familias como para as empresas de un 30 ou un 35% máis barata. Somos unha potencia eléctrica, pero hai vellos no noso país que viven o carón dunha torre de alta tensión e non poden pagar a luz. Y es que pase lo que pase en la subasta, todos coinciden en una cosa, Fernanda, y es que esto es solo una tirita. Bueno, pues enseguida vamos a conocer más detalles de cuál es la situación de la producción de energía aquí en Galicia, esa propuesta concreta del bloque y lo que acabamos de escuchar de boca del presidente de la Xunta, que tiene que ver, bueno, con la especial disposición que tenemos aquí en Galicia y cómo tenemos organizado el territorio. Pero antes, Julio, ¿qué va a pasar con Alcoa? ¿A qué suena esto que tiene que ver con la fábrica de A Coruña y con la de Avilés? Hombre, yo creo que lo decís vosotros en el reportaje, ¿no? Es decir, si hoy está produciendo con la subasta que se hizo para el 14, está produciendo a 1.170 euros la tonelada, ¿no? El precio en el mercado mundial está en 2.000. 1.900, 2.100, y si no se le concede la cosa sería por encima de los 2.000, es decir, se estaría produciendo en La Coruña y en Avilés sobre 2.100 euros, ¿no? Es decir, a mí me parece que, bueno, hay una cuestión de vida o muerte para la empresa que se la ha hecho llegar al gobierno, diciendo, mira, si... ¿Pero una cuestión de vida o muerte o un intento de conseguir que las cosas sean Hombre, más baratas por otra vía? O sea, vamos, que será todo, ¿no? O sea, el tour de force que hay en una negociación donde si no me pones la electricidad como la tenía en el año 2014, yo en el 2015 no puedo abrir. Porque yo lo que no voy a hacer es producir a 2.100 cuando el precio de mercado está sobre los 2.000, 1.900, ¿no? Es decir, a mí me parece que, o sea, vamos, yo lo que espero, digamos, es que esto se arregle y que Alcoa tenga la energía que necesita a un precio que la haga competitiva, ¿no? Alcoa, estamos hablando de una multinacional norteamericana, como todos sabemos. Manuel, tú no sé si haces el mismo análisis que Julio, que es simplemente una cuestión de ser competitivo a precios competitivos. Palabras, eu creo que o que está facendo Alcoa é un chantaxe directo para que todos os cidadáns subvencionemos e fagamos que o custe polo que paga pola enerxía esa gran multinacional norteamericana sexa moito máis barato que dunha familia, que dunha empresa do sector do automóvil, etc. Non? Eles teñen as ferramentas para facelo. Alcoa é un gran grupo multinacional que pode producir, agora mesmo no mundo non existe problemas de saturación das fábricas de aluminio, pode coller a produción española e trasladala a calquer outro país europeo onde ten plantas. Entón aproveita esa situación de poder, de multinacional con poder, para exixir ao goberno que lle subvencione a enerxía eléctrica, que iso é do que se trata, de subvencionar a enerxía eléctrica, non? Eu creo que ao final, isto xa pasou o ano pasado, eu creo que ao final Alcoa vai salir co seu objetivo, conseguir que se subvencione a enerxía e continuará un ano máis, 2 anos máis, porque este é un asunto que vai seguir. E iso me leva a un elemento que tamén quería decir, non? España ten que decidir se quere ter un sector industrial ou non, e ter medidas de fondo para ver se temos sector industrial ou non. Vou dicir en que España que conseguiu abaratar os costes laborais dunha forma impresionante, especialmente os industriais, nos últimos 7 anos, é o país que ten a enerxía eléctrica industrial máis cara de toda Europa, e as empresas españolas son das que teñen un coste financiero máis elevado. E quen se beneficia dese custe de enerxía? O oligopolio financiero español. Eso non hai ninguna dúbida. Deixa que cite un caso que para min é emblemático. Endesa, unha das principales empresas españolas do sector da enerxía eléctrica, acaba de repartir un dividendo ao seu accionista de 14.500 millóns de euros. Esos son algo así como 3 billóns de pesetas. Bueno,
Pues eso é o que permite o oligopolio. O sea, en España hai un oligopolio eléctrico que condiciona claramente o precio. Dejadme un momento para dar más datos que tienen que ver con algo que se apuntaba, por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Galego, que está pidiendo desde hace tiempo una consideración particular para Galicia, teniendo en cuenta que es uno de los grandes exportadores de energía aquí en España. Marina Carregato, cuéntanos, ¿qué capacidad de producción de energía tenemos? Uno de los grandes, Fernández. Exportamos aquí en Galicia entre un 30 y un 40% de la energía que producimos. De hecho, aquí en nuestra comunidad se genera el 10% de toda la energía nacional. Pero eso no nos trae ningún beneficio. Pagamos lo mismo de electricidad que en Madrid, quien importa del resto del país el 90% de lo que consume al año. En el 2013 se generaron aquí en Galicia 33.000 gigavatios hora, un 13% más que el año anterior y el mejor registro de la evolución histórica energética. Somos la tercera productora de todo el Estado y exportamos un 47% de lo que producimos. Somos la segunda comunidad que más exporta, solo nos supera Castilla y León. Actualmente la energía generada en Galicia llega a 4 millones de hogares fuera de nuestra comunidad. Y si aquí no tenemos ningún acuerdo energético especial, sí lo tiene el País Vasco, produce y exporta mucha menos energía que Galicia, pero a partir del 2015 tendrán precios mucho más bajos. Se le aplicará una rebaja del 15% en los peajes y del 12% en energía, lo que llevará, Fernanda, a que la industria ahorre cerca de 30 millones de euros al año en el recibo de la luz. Bueno, pues acabamos de escuchar, como decíamos, al presidente de la Xunta mostrarse no partidario de establecer tarifas individuales para cada una de las comunidades autónomas, en este caso para Galicia, y en el caso de Galicia apelar a que distribuir en el mercado interno la electricidad es especialmente costoso teniendo en cuenta la dispersión de la población. Marina, estamos hablando de energía eléctrica, mucha gente lo asociará con las centrales hidroeléctricas, pero hay más maneras de producir electricidad aquí en Galicia. Sí, hablábamos que nosotros generamos al año unos 30.000 gigavatios hora de electricidad y de esos un 33% se produce a través de energía eólica, un 31% corresponde a la energía hidráulica y un 12% a las centrales térmicas y de carbón. Y es que la energía renovable corresponde al 68% de la potencia energética que genera nuestra comunidad autónoma. La nueva ley del sector eléctrico ha aumentado la carga impositiva para este tipo de energía. Los productores tienen ahora que pagar un 7% sobre la venta de electricidad y en el caso de las hidroeléctricas a este impuesto hay que sumar un 22% de un nuevo canon a la facturación de sus plantas. Y en el caso de las renovables la situación es también preocupante. Los cambios van más allá de la carga impositiva, ya que se ha acabado el régimen especial con que antes operaban. El sector habla de inseguridad jurídica y de falta de planificación. Recordamos que un 30% de la energía producida aquí en Galicia, Fernanda, es eólica. Bueno, pues este es el mapa muy resumido de cómo está la producción energética aquí en Galicia. Miguel, dos puntos de vista distintos. Manuel habla de chantaje por parte de Alcoa. Julio dice que es una cuestión de competitividad. No son contradictorios. As dúas visións non son contradictorias. Vamos a ver, temos un sistema eléctrico español absolutamente regulado, o sea, con un capitalismo que chamamos de amigotes. Es decir, non hai consello de administración dunha gran eléctrica que non teña políticos de todos os partidos ali metidos, que entran e salen ou están aí. Entonces, durante moito tempo se usou a política eléctrica para subvencionar tamén amigotes. E seguramente estas empresas entraron aí, seguramente, como os políticos tamén lle gustan presumir de que traen moitas empresas, que traen moito traballo e presumen deso, normalmente fixeron unha subvención a esta empresa para que se instalara. E agora dixeron, agora che quitamos, espera. A mí dixeches que me poñes esto. Non fixo un político que o fixo Franco. Bueno, fixo Franco, non digo... Para mí é político tamén. Bueno, como a mí non te metas en política, non? Pero sí que estou totalmente de acordo que é un sistema regulado, pero... Ahora dicen, ahora, ti me prometeches, igual que cando te ceden suelo industrial, cando te ceden un montón de cosas, os privilegios estou en contra totalmente deles, porque tens que subvencionar unhas empresas a costa de... Claro, entón, cal ten que ser o camiño agora? Se tornan galletas, porque ten que pagar máis cara a electricidade. Que hai que decir os 400 traballadores de Alcoa, Miguel? Hai que decirlle... Que hai que decirlle? Ahora é difícil, claro, te pos na tesitura diante. Pero que eu trato de explicar onde veñen os males. Agora supoño que o que facer é seguir para allá, pero cuidado, isto vai en cascada, É dicir, empezamos con Citroën, con presións e cosas polo estilo, vai Alcoa e despois verá Megasa e despois verán todas as demais. Quer dizer que o problema é se iso pode ser sostido despois a medio prazo. Como sempre pagarán os máis débiles. Os sectores máis débiles, peor organizados, con menos forza política, serán os que van pagando a electricidade máis cara, como pasa sempre. María.
A ver, yo en principio sí, todo se podría plantear, como bien decían ahí, un tema de competitividad, ¿no? Lo que pasa es que a mí hay una cosa que habéis dicho en el vídeo, decía algo así, que el compromiso de la empresa con los trabajadores era pujar. A mí esto me sorprende mucho, porque claro, para mí el primer objetivo de la empresa tiene que ser, sobre todo y ante todo, la supervivencia. Por tanto, si ellos sabían, como decíais por ahí, ¿no?, que se acababa, que es una cuestión de vida o muerte, pues lógicamente es que no tiene sentido que tengan el compromiso de ir a la puja, es que es lo que tienen que hacer para garantizar ya no la competitividad, sino la supervivencia de la empresa. Lo cual, a su vez, también me remite a la declaración del ministro, ¿no? Dice que lo hicieron con otras plantas, pero no con estas dos. A mí eso me hace pensar que tiene que haber algo más detrás. Es decir, si tú no haces lo que tienes que hacer para garantizar la sostenibilidad, ya no hablo de competitividad, insisto, de la empresa, es un poco dejación de funciones de todo tipo. Lo cual me lleva a hablar de la cuestión de responsabilidad social que mencionaba Pedro Puy. No solamente es responsabilidad social con sus trabajadores, que también es responsabilidad social con el propio funcionamiento y contenido de la empresa, ¿no? Dicho esto, que insisto, que me rechina un poco, también es cierto que por lo que ahí se decía, y un poco entroncando en lo que decía el profesor Bastos, estamos hablando de un sector o de una empresa que, por lo que yo apunté, estamos hablando de unas 1.600 millones de subvenciones en los últimos 3 años. Claro, aun cuando se consiga dar este paso y salvar, ¿no?, que es lo que nos interesa a todos en este momento, lo que en mi opinión hay que hacer, no puedes jugar toda la competitividad de la empresa a una única baza, en este caso el coste de la energía, ¿no? Tendrán que movilizar otros recursos, porque está claro que un sector, a mí esto me recordaba un poco al tema del carbón, ¿no?, que tarde o temprano termina agotándose el modelo y termina decidiéndose cortar las subvenciones. ¿Es viable, es sostenible, es competitivo un sector que, insisto, en los últimos 3 años ha acumulado 1.600 millones de subvenciones? Pues a lo mejor hay que buscar otras formas, ¿no? Un retruque. Eu creo que o que está pedindo Alcoa é que ter unha electricidade ao mesmo precio que ten en Francia. Claro, pero perdona, solo una pregunta que probablemente me la puedas responder. Claro, yo lo que me pregunto con todo esto es, ¿qué está buscando Alcoa? ¿Tener una energía, una electricidad al mismo coste que Francia y, por tanto, garantizar la competitividad, como ellos dicen, o están buscando que se les subvencione para tener más beneficios e invertirlos en otros lados? Vamos a ver, esa es mi... O xogo ten dúas patas. España é o país da Unión Europea que ten os custos energéticos máis altos. Alcoa pode desplazar a súa produción a calquer país europeo, porque non está saturada ninguna planta. Alcoa lle di ao goberno, se eu non teño o precio a este nivel, que é o que teño en Francia, collo a produción e me levo daqui. E entón, chantasea aos gobernos, aos traballadores, a ciudadanía, a cidade da Coruña, para que o fagamos. Eu digo que o goberno non ten máis remedio, e creo que o que se está facendo, de aceptar ese chantaxe, porque o custe alternativo, ¿no?, de subvencionar o precio da enerxía, pois é muitísimo peor, ¿no? Por lo tanto, Alcoa o ten collido nese sentido. Eu creo que nós como país non podemos pasar toda a vida facendo isto, porque vengo, decía, vou coincidir con Bastos, quero dicir, Megasa conseguirá tamén, que é unha empresa con problemas de Ferrol ademais, Megasa vai conseguir un precio para a súa produción, e aquelas empresas na que a enerxía é un coste, o coste determinante da competitividade, pues o van conseguir, pero y el argumento del bloque, que tiene que ver con, bueno, pues la singularidad de Galicia como gran productor de energía, que esto retorna de alguna manera en nuestra factura, no sé cómo lo veis. Bueno, este es un argumento ya histórico, ¿no? Desde los años 50, ¿no? Desde que, por cierto, Franco le puso un canon a la energía que le pagaba a las diputaciones, con lo cual para desarrollar obra e infraestructuras en el mundo rural a cambio del tema energético. Es decir, bueno, eso, hombre, lo que no podemos hacer es romper todavía más el mercado español con lo que son tarifas distintas de un sitio a otro. Sí, pero el País Vasco ha conseguido una reducción. Decir, bueno, a mí me gustaría ver lo que es la letra pequeña que tiene eso. Porque, por ejemplo, estamos aquí hablando de que el Estado subvenciona a las grandes empresas el consumo energético. Es decir, yo no creo que eso sea así.
Es decir, simplemente, digamos, es un mecanismo que lo habéis puesto en un reportaje perfectamente, en el cual, si en algún momento hay un desajuste entre la oferta y la demanda... Pero es que lleva sin producirse ese desajuste desde el año 2009. O sea, desde que se inicia la Claro, crisis y para el que nos consumo entendamos, energético... en épocas de mucho consumo energético, claro, tú te O sea, comprometes tú como fíjate, gran por ejemplo, consumidor a tú parar tienes, a pagar o sea, tú la cadena de fíjate- producción para que se pueda enganchar a la red, para que esa energía la aproveche la red, digamos. Claro, é que un truco, Julio, es un Claro. truco para eludir... Es una coartada, digamos. Un truco para eludir o control da competencia. Quero decir que si España de repente di que subvenciona a produción de aluminio, Ten un eso problema é con ilegal. Europa, claro. Entón se inventou un truco, é un truco, o da... Porque xa se sabe que non se vai a interrumpir. Pues además una cosa, Manolo, mira, lo que yo no entiendo es cómo se está predicando el que hay que reindustrializar España y al mismo tiempo se mantiene como una premisa intocable el mantener unos costes energéticos que no son los que hay en el resto de Europa. Que hay que Es decir, cambiar los costes ¿qué hay de energéticos, malo? O sea, ¿qué hay de malo o de censurable en que una empresa diga, oye, mira, a mí me sale más fácil producir en Francia, me sale más barato, yo me voy a Francia, o me ponen ustedes los precios energéticos como Dios mande y ya está. Es decir, aquí lo que hay en España es todo el modelo energético, que es un auténtico galimatías, con el déficit de tarifa que tenemos ahí del orden de 35.000 millones, con el tema de que para ajustar la oferta a la demanda cogemos a los grandes demandantes cuando tenemos problemas y hay que darle una subvención para que baje en ese momento el consumo. Decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí detrás de esto? El haber renunciado en su momento a una energía barata como tiene Francia, porque las cosas hay que decirlas hasta el final. Francia, ¿y por qué tiene una energía barata fundamentalmente nuclear. Pero, Julio... Dice, el 33% de la energía que se produce en Galicia es eólica. Es la energía más cara que tenemos hoy en el mercado. Diciendo, bueno, pues esto hay que mañarlo de alguna manera. No, y luego y con la seguridad jurídica que se ha creado también con todo el tema del eólico, pero esto es otro lío, ¿no? Déxame solares, bueno, contrarrestar o que di Julio. Ti dis que hai de malo que unha empresa diga que se non se baixan os costes energéticos se vai. Pois é o mesmo problema que cando unha empresa di que se non se lle baixan os custes laborais se vai. E é o mesmo problema que cando unha empresa di que se non se lle baixa o imposto das sociedades se vai. E o mesmo que esa gran multinacional que di que se non se lle baixan os controles medioambientais se vai. E ese é o problema. O problema é que temos un sistema económico en Europa no que existen grandes empresas multinacionais que están por riba das nacións de Estado e chantasean directamente os estados para que baixen o imposto das sociedades, para que le baixen os salarios dos traballadores, para que baixen os controles medioambientais. Pero o rebaixe da tarifa aminoraría, digamos, os beneficios que ao final van os membros dos consellos de administración. Quero dicir, a quen perxudica rebaixar o coste da enerxía? O sea, que hai de malo? A quen perxudica? Claro, os propietarios. A ti, a mí, que temos que pagar máis para que o gobierno lle dé esos cartos. No, lo que tiene que hacer el gobierno, es ponerse en fila con el resto de los países europeos, y también hay que decirlo, la solución a esto es más Europa. Es decir, homogeneizar lo que son, digamos, los cuadros macroeconómicos, costes salariales, tributaciones, impuestos, condiciones medioambientales. Porque al final está compitiendo un país con el otro. Claro, sin Unión Europea ¿qué es lo que ocurre? Que en última instancia es una competencia a la baja, que en última instancia tenemos las empresas domiciliadas en Luxemburgo. Ahora, bueno, con todo el tema de... Exactamente. ¿Y quién organizó ese sistema? Ahora eso hay que amañarlo. Tú que pides más Europa, ¿quién organizó ese sistema de Luxemburgo? ¿Quién lo organizó? Pues nuestro común amigo. Pues nuestro común amigo, bueno, Juncker, que es el que está decidiendo ahora cómo tiene que funcionar el cotarro. Intentando limpiar el invento. Manuel. Bueno, estoy aprendiendo sobre todo, no es un tema en el que me sienta competente, pero siempre que escucho este tipo de situaciones, la impresión que me causa es cómo hay determinado tipo de multinacionales, de empresas, que efectivamente se sitúan por encima de la ley común, de las normas comunes, y que tienen una capacidad de presionar y condicionar la vida de los demás muy por encima de las reglas democráticas, según mi opinión. Vamos a ver. En este caso se está jugando con el empleo, se está jugando, por lo tanto, con un tema de una gran sensibilidad social, y mi impresión es que Alcoa le ha trasladado su problema al resto, es decir, al Ayuntamiento de La Coruña, al Ayuntamiento de Avilés, a los trabajadores, a la ciudad, y todos
a presionar y a manifestarnos para que a Alcoa se le rebaje la factura eléctrica. Entonces, me parece que esta es la gran potencia de este tipo de corporaciones, que se sitúan por encima de la legislación, de las normas comunes. Estoy de acuerdo con lo que decía Manolo. A nivel medioambiental igual, hay que rebajar las exigencias, etc. Evidentemente, creo que en este momento la solución pasa por dar salida a esto. Hay que ser pragmáticos, pero creo que en una perspectiva de futuro hay que saber hasta cuánto se va a ceder a este tipo de... A ver, acabamos con este asunto, Miguel. Estando de acordo, pues tamén porque hai estados que se deixan chantaxear que lle interesa o chantaxe, porque así venden que fan eles as solucións tamén, que dicir que venden despois que outros en empresas, que eu salvei esta empresa de tal, e se deixan traballar. E actúan de forma tremendamente injusta, porque salvan unha empresa, solamente con razón, pero sempre salvan o máis forte a costa do máis débil. Cando desaparezcan pequenas empresas, outra lá, outro en outro sitio, ponen costes de electricidade, que a mellor non é vital energéticamente, pero sí que lle afectan os costes variables moito de electricidade. Cando empezan a fechar por culpa desto, non sabemos a quen botarlle a culpa. Nadie lle vai votar a estes, votaránlle as cutas do mercado. E iso é tremendamente injusto, porque o Estado sempre, como máquina política, que sempre lle fai máis opera a favor do forte contra o débil, sempre, sistematicamente. E este é un caso forte, un caso claro, ademais. Bueno, pues el asunto de Alcoa. Mañana sabremos definitivamente qué sucede. Esa plantilla directamente afectada, más de 400 trabajadores aquí en la planta de A Coruña, pendientes también los de Avilés y todo lo que tiene que ver con el tejido industrial que está desapareciendo desde hace unos años. Como les decía, mañana la decisión definitiva, pero parece que en estos momentos se ha empujado por algunos de los tramos que hoy salían a subasta. Vamos a hacer una pausa de publicidad, será la última del programa de hoy. Enseguida hablamos de una noticia histórica y que tiene que ver con una persona que es familia del rey, no familia real en estos momentos, sino familia del rey. Mientras Felipe VI está redactando y preparando el que va a ser su primer discurso a los españoles desde que fue elegido, desde que fue nombrado jefe del Estado, mientras esto sucede, el juez Castro confirmaba esta mañana que su hermana, la infanta Cristina, se va a sentar en el banquillo de los acusados. Será el primer miembro de la familia real española que pasa por este trance. A la vuelta de publicidad lo comentamos.